Un estudio reveló que algunas regiones del mundo podrían enfrentar hasta 6 fenómenos naturales al mismo tiempo por cuenta del cambio climático. Expertos aseguran que urge reducir las emisiones de gases contaminantes. Inundaciones, olas de calor, incendios y huracanes podrían registrarse al mismo tiempo en diferentes partes del mundo antes de que termine este siglo. Así lo reveló un nuevo estudio que fue publicado en la revista Nature Climate Change, que advierte que existe gran probabilidad de que esta clase de fenómenos se desarrollen en cascada. El informe cuestiona el hecho de que hasta ahora los científicos hayan estudiado esas catástrofes principalmente por tipo, pero no en conjunto. Concentrarse en un riesgo puede esconder los impactos de otros peligros, lo que lleva a una evaluación incompleta de las consecuencias del cambio climático en la humanidad, manifestó Camilo Mora, de la Universidad de Hawái, autor principal del estudio. Si, como prevé el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, el mundo consigue limitar el calentamiento a 2 grados respecto a la era preindustrial, Nueva York sufrirá un fenómeno climático único cada año a finales de siglo. Pero, si las emisiones de CO2 siguen al ritmo actual, la megalópolis estadounidense podría padecer hasta 4 al mismo tiempo, mientras que México, Sídney y Los Ángeles sufrirían 3, y las costas atlánticas brasileñas, 5. Según los escenarios más optimistas, la exposición acumulada y creciente a una multitud de peligros climáticos golpeará a países ricos y empobrecidos del mismo modo, subraya el estudio. Los investigadores se basaron en decenas de estudios sobre 10 fenómenos específicos, la mayor parte uno a la vez: incendios, inundaciones, subida del nivel del mar, tormentas, sequías, acidificación de los océanos, y observaron su impacto en 6 aspectos de la vida humana: salud, alimentación, agua, economía, infraestructuras y seguridad. Si tenemos en cuenta que los efectos más directos del cambio climático, canículas o tormentas, por ejemplo, inevitablemente nos veremos sorprendidos por amenazas más importantes que, combinándose, pueden tener un efecto mayor en la sociedad, declaró otro autor, Jonathan Patz, de la Universidad de Wisconsin. Mientras que las zonas costeras tropicales llegarían a ser las más afectadas, las zonas templadas cercanas a las regiones polares, como Tasmania o algunas partes de Canadá y Rusia, podrían resultar mucho menos perjudicadas por las catástrofes. La humanidad se verá confrontada por los impactos devastadores combinados de los múltiples avatares del clima, que interaccionan, indicó Eric Franklin, investigador en el Instituto de Biología Marina de la Universidad de Hawái y coautor del estudio, quien aseveró que ya se están produciendo y continuarán empeorando. Las emisiones de gases con efecto invernadero, causantes del cambio climático, son responsables del aumento de la temperatura del planeta. El informe además señala que en las regiones secas, esto puede conducir a sequías o incendios devastadores, mientras que en las zonas más húmedas, las lluvias e inundaciones aumentarán y se formarán supertormentas sobre los océanos que seguirán recalentándose. En la carrera por detener el cambio climático, los científicos exploran toda clase de ideas, incluso las que parecen ciencia ficción. Una de ellas es la que propone un grupo de Harvard, que en 2019 planea lanzar un experimento que aspiran pueda servir para desarrollar una técnica que les permita disminuir la cantidad de luz solar que entra a la Tierra. El concepto es bastante simple: crear un escudo de partículas protectoras en la atmósfera que hagan rebotar la radiación solar de nuevo hacia el espacio. Sería como polarizar el vidrio de un carro o untarse bloqueador para ir a la playa, pero en la atmósfera. Llevar el experimento a la práctica tiene muchos retos y, para algunos, riesgos que podrían hacer que esta técnica empeorara el problema del calentamiento global. De hecho, tiene un nombre, al menos, inquietante: experimento de perturbación estratosférica controlada, o SCOPEX, como lo llaman en inglés. El SCOPEX se basa en una rama de estudio conocida como geoingeniería solar, que se especializa en buscar la manera de bloquear o desviar la luz del sol que llega a nuestro planeta. Hasta ahora, los expertos han basado sus investigaciones de geoingeniería solar en simulaciones computacionales, pero SCOPEX quiere obtener datos en el mundo real. Para ello, planean lanzar un globo que se eleve a unos 20 kilómetros de altura con una carga de carbonato de calcio, un polvo mineral muy común que se utiliza en productos como cemento, cremas de dientes, mezclas para tortas o pastillas para calmar indigestión.
Una vez el globo esté en su lugar, esparcirá el polvo en la atmósfera para crear una masa de aire perturbada, que alcanzaría alrededor de 1 kilómetro de largo, según explican los científicos de Harvard. Este experimento les permitirá observar los cambios en la composición química de la atmósfera y cómo afecta a la dispersión de la luz. Los investigadores de Scopex advierten que los alcances de su experimento son bastante modestos. Es decir, que aún no están en la etapa de desarrollo de una técnica de geoingeniería solar, simplemente están en una fase exploratoria para conocer mejor cómo se comportan las partículas en el aire. En todo caso, el concepto de Scopex podría servir para que en el futuro se utilicen aviones que esparzan pequeñas partículas en la estratosfera que sirvan reflejar los rayos solares. Según un artículo publicado por la revista Nature, algunas estimaciones indican que con esta técnica se podrían reducir cerca de 1,5 grados. Dentro de la comunidad también hay prevención sobre la efectividad y la conveniencia de la geoingeniería solar. Ensombrecer el planeta lo mantiene más fresco, lo cual ayuda a que las cosechas crezcan mejor. Pero las plantas también necesitan la luz del sol para crecer, así que bloquearles la luz solar puede afectar su crecimiento, explicó en un reciente estudio Jonathan Proctor, investigador del Departamento de Agricultura de la Universidad de California en Berkeley. Para la agricultura, los impactos no deseados de la geoingeniería solar son iguales en magnitud a los beneficios. Otro de los riesgos es que se puedan alterar los patrones de lluvia, lo cual causaría más sequías en algunas regiones. Pero para algunos expertos, el mayor riesgo es que la geoingeniería solar pueda desviar la atención del verdadero problema. La geoingeniería en general aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y nunca debe considerarse como una alternativa razonable para descarbonizar nuestros sistemas energéticos y nuestra economía, le dice a BBC Mundo Arrin Cowgay, profesor de climatología en la Queen's University en Canadá. El verdadero desafío es seguir adelante con el Acuerdo de París y llevar al mundo a un lugar más sostenible con respecto a la inminente necesidad de disminuir los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. La manera de combatir el cambio climático es la mitigación, le dice Roboca BBC Mundo. Dejar de usar la atmósfera como una alcantarilla para nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si la geoingeniería se logra en el futuro, será, como mucho, un torniquete, y solo será útil si se usa por un corto periodo de tiempo para reducir los grandes impactos del cambio climático, mientras nos esforzamos por detener las emisiones y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. El verdadero desafío es seguir adelante con el Acuerdo de París y llevar al mundo a un lugar más sostenible con respecto a la inminente necesidad de disminuir los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. De manera similar piensa Alan Robock, profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers. La manera de combatir el cambio climático, dejar de usar la atmósfera como una alcantarilla para nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si la geoingeniería se logra en el futuro, será, como mucho, un torniquete, y solo será útil si se usa por un corto periodo de tiempo para reducir los grandes impactos del cambio climático, mientras nos esforzamos por detener las emisiones y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Los datos científicos son inequívocos. Si no se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y en particular de dióxido de carbono, los cambios climáticos tendrán consecuencias irreversibles y cada vez más destructoras para la vida en la Tierra, declaró Peter Italas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, OMS. El periodo propicio para actuar está a punto de acabarse, advirtió, pocos días antes de la COP24 sobre el clima, que se celebrará en diciembre en la ciudad polaca de Katowice. Durante esta cumbre, la comunidad internacional tiene que finalizar el Acuerdo de París para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento climático a menos de 2 grados, o 1,5 grados, respecto a la era preindustrial. El acuerdo insta a los países a revisar al alza sus compromisos, que por ahora llevan a un calentamiento por encima de los 3 grados. La tendencia es preocupante. Hay una diferencia entre la ambición y la realidad, reconoció el profesor Pavel Kabat, director del Departamento de Investigación de la OMS, en una rueda de prensa.
Según esta agencia de la ONU, las concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, y óxido nitroso, N2O, tres gases de efecto invernadero, volvieron a aumentar el año pasado para establecer nuevos récords a escala global. Y nada indica una inversión de esta tendencia, que sin embargo, es el factor determinante del cambio climático, de la elevación del nivel del mar, de la acidificación de los océanos y de un aumento del número y de la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, señala la ONU. Los gases de efecto invernadero captan una parte de la radiación solar que atraviesa la atmósfera, que de este modo se calienta. Este fenómeno aumentó un 41% desde 1990. Y él es de lejos el principal responsable de este calentamiento. El CO2 persiste durante siglos en la atmósfera y todavía más tiempo en el océano. No tenemos una varita mágica para hacer desaparecer la totalidad de este excedente de CO2 atmosférico, explicó la secretaria general adjunta de la ONU, Elena Manaenkova. Su concentración en la atmósfera alcanzó 405,5 partes por millón, ppm, en 2017, un alza de 2,2 ppm inferior a la registrada en 2016, 3,2 ppm, periodo durante el cual se observó un potente episodio de El Niño, que causó sequías en regiones. Los expertos también observaron el año pasado un recrudecimiento inesperado de un poderoso gas de efecto invernadero que daña la capa de ozono, el CFC-11, triclorofluorometano, cuya producción se rige por un acuerdo internacional. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera dependen de las cantidades emitidas, pero también de las complejas interacciones que se producen entre la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la criosfera y los océanos. El océano absorbe actualmente cerca de un cuarto de las emisiones totales y la biosfera el otro cuarto. Tropicales y redujo la capacidad de los bosques y la vegetación para absorber el CO2. El clima del planeta ha estado cambiando constantemente a lo largo del tiempo geológico. La temperatura promedio mundial actual es de aproximadamente 15 grados, aunque la evidencia geológica sugiere que ha sido mucho más alta y más baja en el pasado. Sin embargo, el periodo actual de calentamiento está ocurriendo más rápidamente que los eventos registrados en el pasado. A los científicos les preocupa que la fluctuación natural, o la variabilidad, esté siendo superada por un calentamiento rápido provocado por el ser humano, el cual tiene serias implicaciones para la estabilidad del clima del planeta. Es por ello que la conferencia de la COP24 de Katowice, Polonia, es un evento clave para lograr que los países del mundo lleguen a un acuerdo de medidas para evitar un acelerado calentamiento del planeta y sus consecuencias. Para entender la problemática del cambio climático, te ofrecemos una explicación de los conceptos básicos para entender qué es este concepto y cómo puede afectarnos en el futuro cercano. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero se refiere a la forma en que la atmósfera de la Tierra atrapa parte de la energía del Sol. Esa energía solar que se irradia hacia el espacio desde la superficie de la Tierra es absorbida por los gases de efecto invernadero y remitida en todas direcciones. La energía que se irradia hacia el planeta calienta por una parte a la atmósfera inferior, y por otra a la superficie. Sin este efecto la Tierra estaría unos 30 grados más fría, lo cual haría que nuestro planeta fuera muy hostil para la vida como la conocemos. Los científicos creen que estamos contribuyendo activamente al efecto invernadero natural con los gases liberados por la industria y la agricultura, conocidos como emisiones, los cuales hacen que se atrape más energía y aumente la temperatura. Esto se conoce comúnmente como calentamiento global o cambio climático. El más importante de estos gases de efecto invernadero, en términos de su contribución al calentamiento global, es el vapor de agua. Pero las concentraciones de este muestran pocos cambios y persisten en la atmósfera solo por unos pocos días. En cambio, el dióxido de carbono, CO2, persiste durante mucho más tiempo, tardaríamos cientos de años en volver a los niveles preindustriales. Además, hay tanto CO2 que solo puede ser absorbido por reservorios naturales como los océanos. La mayoría de las emisiones de CO2 producidas por el hombre se liberan a través de la quema de combustibles fósiles, pero también por la reducción de los bosques que absorben carbono.
Otros gases de efecto invernadero, como el metano y el óxido nitroso, también se liberan a través de actividades humanas, pero su abundancia general es pequeña en comparación con el dióxido de carbono. Desde que comenzó la revolución industrial en 1750, los niveles de CO2 aumentaron más de 30% y los niveles de metano aumentaron más de 140%. La concentración de CO2 en la atmósfera es ahora más alta que en cualquier otro momento en al menos 800.000 años. ¿Cuál es la evidencia del calentamiento global? Los registros de temperatura que se remontan a finales del siglo XIX muestran que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado en aproximadamente 0,8 grados en los últimos 100 años. Casi 0,6 grados de este calentamiento ocurrió en las últimas 3 décadas. ¿Cómo se comparan los años del siglo XXI con el promedio del siglo XX, 2018? Los datos satelitales muestran un aumento promedio en el nivel global del mar de unos 3 milímetros por año en las últimas décadas. Una gran proporción del cambio en el nivel del mar se debe a la expansión térmica del agua de mar. A medida que el agua de mar se calienta, las moléculas se vuelven menos densas y causan un aumento en el volumen del océano. Pero el derretimiento de los glaciares montañosos y la disminución de las capas de hielo polar también contribuyen de manera importante. La mayoría de los glaciares en las regiones templadas del mundo y a lo largo de la península antártica están decreciendo. La capa de hielo de Groenlandia ha experimentado una fusión récord en los últimos años. Si se fundiera toda la capa de 2,8 millones de kilómetros cúbicos, los niveles del mar aumentarían en 6 metros. Los datos satelitales muestran que la capa de hielo de la Antártida Occidental también está perdiendo masa, y un estudio reciente indicó que la Antártida Oriental, que no mostró una clara tendencia de calentamiento o enfriamiento, también puede haber comenzado a perder masa en los últimos años. Pero los científicos no esperan cambios dramáticos. En algunos lugares, la masa puede aumentar a medida que las temperaturas de calentamiento impulsan la producción de más nieve. Los efectos de un clima cambiante también se pueden ver en la vegetación y en los animales terrestres. Estos incluyen tiempos de floración y fructificación más tempranos para las plantas y cambios en los territorios, o rangos, ocupados por animales. Algunos analistas han argumentado que, desde 1998, no ha habido un calentamiento global significativo a pesar de la cantidad cada vez mayor de dióxido de carbono que se emite. Esta es la llamada pausa en el calentamiento. Los científicos han tratado de explicar esto de varias maneras. Variaciones en la salida de energía del Sol. Una disminución del vapor de agua atmosférico. Mayor almacenamiento de calor por los océanos. Pero no ha habido un consenso general sobre el mecanismo preciso detrás de la pausa. Y ahora parece que el hiato se ha detenido bruscamente. Los años 2014, 2015 y 2016 fueron los 3 años más calurosos desde que hay registros. De hecho, un estudio publicado en la revista Science en junio de 2015 dudaba que hubiera habido una pausa de calentamiento. ¿Cuánto subirán las temperaturas en el futuro? En su evaluación de 2013, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, pronosticó una serie de posibles escenarios basados en modelos informáticos. La mayoría de las simulaciones indican que es probable que el cambio de temperatura de la superficie global para fines del siglo XXI supere los 1,5 grados, comparado con las registradas en 1850. Un umbral de 2 grados se había considerado durante mucho tiempo como la puerta de entrada al calentamiento riesgoso. Más recientemente, los científicos y los responsables de la formulación de políticas han argumentado que mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados es un límite más seguro para el mundo. Porque 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global, la extinción total de los arrecifes de coral, 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales. Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados, advirtió este lunes el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, IPCC.
Y el tiempo para actuar se nos está acabando, se asegura en el último informe del IPCC, el que ha sido descrito como un último llamado para salvar a la Tierra de una inminente catástrofe. De hecho, según el reporte, actualmente vamos camino a un aumento de 3 grados, muy por encima del máximo de 2 grados contemplado por los acuerdos de París sobre cambio climático. Un máximo que, según los científicos, parece además cada vez menos deseable. Para el corresponsal de temas ambientales de la BBC, Matt McGrath, la de este lunes es la advertencia más comprensiva hasta la fecha de los riesgos del aumento de las temperaturas globales. Pero necesitaban decirlo con hechos y números, dijo por su parte Kaisa Kosonen, de la ONG Greenpeace, quien estuvo de observadora en las negociaciones que precedieron a la publicación del reporte. Y eso fue lo que hicieron, dijo del informe, titulado Calentamiento Global de 1,5 grados centígrados. Una diferencia crucial. El estudio, que se basa en más de 6.000 referencias científicas, explica los efectos que tendría un incremento de temperaturas del 1,5 y los compara con los de una subida de 2 grados. Ambas temperaturas están mencionadas en los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados. Y es que, hasta ahora, se pensaba que al mantener el calentamiento por debajo de 2 grados este siglo, se podrían manejar los cambios que sufrirá el planeta. Pero según el nuevo informe, ir más allá de los 1,5 grados es poner en riesgo la habitabilidad de la Tierra. Limitar el calentamiento a 1,5 grados conlleva muchos beneficios en comparación con limitarlo a 2 grados. Esto reduciría el impacto del cambio climático de maneras muy importantes, explicó el profesor Jim Skea, copresidente del IPCC. Pero, según el IPCC, este límite podría superarse en tan solo 12 años. Consecuencias devastadoras. El IPCC proyecta que un aumento de la temperatura global de 2 grados acabaría con todos los arrecifes de coral, mientras que un incremento de 1,5 los reducirá entre un 70% y un 90%, 2 grados los extinguirían casi por completo. Otra diferencia importante es que el nivel del mar aumentaría 10 centímetros más al pasar de 1,5 a 2 grados. Puede parecer poco, pero esta diferencia implica que 10 millones de personas más estarían expuestas a inundaciones. También tendría un impacto significativo en la temperatura y acidez del océano, y en la capacidad de cultivar cultivos como el arroz, el maíz y el trigo. Y el IPCC afirma que limitar el calentamiento a 1,5 frente a los 2 grados supondría reducir el número de personas expuestas a los riesgos climáticos y la pobreza en varios cientos de millones. También limitará la prevalencia de enfermedades como el dengue y la malaria. Por lo pronto, las emisiones de gases de efecto invernadero ya han elevado aproximadamente 1 grado centígrado la temperatura global respecto a los niveles preindustriales. Ya estamos en la zona de peligro, explica Kaisa Kosonen, de Greenpeace. Ambos polos se están derritiendo a un ritmo acelerado. Árboles antiguos que han estado allí durante cientos de años están muriendo repentinamente y acabamos de tener un verano en que gran parte del mundo estaba en llamas. Las fotos que explican la racha de incendios descontrolados en el mundo es demasiado tarde. El panel afirma que todavía podemos conseguir que la temperatura del planeta no aumente 3 grados más. Pero esto requiere cambios urgentes y de gran escala por parte de gobiernos e individuos. Además, tendríamos que invertir una gran cantidad de dinero cada año. Alrededor del 2,5% del PIB mundial durante 2 décadas. El informe afirma que si se quiere cumplir la meta del 1,5, habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono, CO2, en un 45% para el año 2030. Para 2050 deberían haber desaparecido. Otras medidas son que las energías renovables proporcionen hasta el 85% de la electricidad global para 2050 y que 7 millones de kilómetros cuadrados de tierra, más o menos el tamaño de Australia, se dediquen a cultivos energéticos. El copresidente del IPCC Jim Skea afirma que si esto es posible o no dependerá de la voluntad política. Si leen el informe y deciden actuar de inmediato, entonces mantener la subida en 1,5 grados sigue estando a nuestro alcance. Pero es una decisión que se debe tomar lo antes posible, aseguró Skea.
Y el reporte también incluye medidas que se pueden tomar a nivel individual. Estas incluyen comprar menos carne, leche, queso y mantequilla y más alimentos de temporada producidos localmente, además de desperdiciar menos comida. Conducir automóviles eléctricos y caminar o usar la bicicleta para desplazamientos cortos, tomar trenes y buses en lugar de aviones, recurrir a videoconferencias en lugar de viajar por razones de trabajo, secar la ropa al sol en lugar de utilizar secadoras, aislar mejor las casas para reducir la dependencia de calefacción y barra o acondicionadores de aire, exigir una baja huella de carbono en todos los productos de consumo. Uno puede creer que no puede controlar el uso que se le da a la tierra, pero uno sí puede decidir qué come, y eso determina el uso de la tierra, explicó la doctora Debra Roberts, la otra copresidente del IPC. Podemos elegir cómo nos movilizamos dentro de las ciudades, garantizar que elegimos a gobernantes que le apuestan al transporte público, ejemplificó Roberts.